Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenín Nevares, yo soy parte del proyecto Libélula Verde y el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de Fundamentos de Bioquímica. Ya hemos estado hablando anteriormente acerca de los temas sobre la introducción a la bioquímica, cómo se originó la vida, cómo podemos clasificar los organismos vivos y no vivos. Estuvimos hablando acerca de los parámetros del agua, del pH, del pKa y lo dimos entrada al tema de los aminoácidos. Estos aminoácidos, recuerden que son 20 los esenciales, los que se encuentran formando las proteínas, y cuando yo uno dos aminoácidos, formo un enlace peptídico para formar un dipéptido, tripéptido y así sucesivamente. El tema que sigue después de aminoácidos y péptidos son las proteínas, pero antes de comprender cómo funcionan las proteínas, tenemos que entender y comprender cómo funciona este proceso de producción de proteínas. Antes de comenzar a ver cómo se generan estas proteínas, tengo que comprender cómo funciona a nivel celular este procedimiento. Y este procedimiento lo vamos a denominar y lo vamos a conocer como el dogma central de la biología molecular. ¿Cómo partimos de algo que es genético a algo que es proteico? Y estas proteínas, pues cómo funcionan ahora sí para regular toda la homeostasis que tenemos en nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con este tema que es el dogma central. Bueno, este dogma central de la biología molecular es un concepto fundamental que describe el flujo de la información genética en los organismos vivos. Ya sabemos que todos los organismos vivos que existen en este planeta pues tienen algo bien importante que se llama ácido nucleico. Ácido nucleico. Y este ácido nucleico nosotros lo conocemos más coloquialmente como ADN. Más adelante vamos a ver que no necesariamente tiene que existir solamente el ADN, porque además del ADN existe el ARN. Y de este ARN existen tres bien importantes: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Vamos a enfocarnos primero con estos dos términos y luego después vamos a separarlos en tres cuando veamos ácidos nucleicos. Bueno, pues el dogma central de la biología molecular nos describe el flujo de información de estos ácidos nucleicos para formar ahora sí algo que es completamente funcional, especialmente hablando de las proteínas. Bueno, pues este dogma central de la biología molecular fue propuesto por Francis Crick en 1958. Voy a poner aquí 1958 por Francis E. Crick. ¿Ok? Y ha sido muy aceptado y validado desde entonces. ¿Sí? El dogma central de la biología molecular establece que la información genética siempre va a fluir desde el ADN hacia el ARN, y de este ARN vamos a terminar este dogma en proteínas. Entonces es un sentido unidireccional en donde el ADN se convierte en ARN y este ARN se convierte en proteínas. Bueno, este dogma central unidireccional consta de dos pasos bien importantes. Este paso en donde convertimos el ADN en ARN lo llamaremos como transcripción. Y el producto, que es este ARN mensajero, se llama transcripto. Bueno, cuando este ARN mensajero se convierte a proteína, se lleva a cabo un proceso que se llama traducción. Y estas proteínas se llaman traducidos. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. La transcripción es el primer paso de este dogma central de la biología molecular, en el cual existe una enzima. Esta enzima se llama ARN polimerasa. Y esta ARN polimerasa se va a unir a este ADN para generar, obviamente, el ARN. Entonces, la enzima que cataliza esta reacción se llama ARN polimerasa. Ahora, esta enzima va a leer estas dos cadenas que tenemos aquí. Me voy a adelantar en el tema de ácidos nucleicos y vamos a saber que el ADN tiene dos cadenas y el ARN solamente tiene una. Bueno, esta ARN polimerasa lee una
de estas dos, ¿sí? Y a partir de esta lectura empieza a producir este ARN que se llama ARN mensajero, ARN-M. Ahora, algo bien importante es que esta ARN polimerasa, cuando lee una cadena del ADN, va a generar una copia idéntica, pero en sentido opuesto. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ahora, esta transcripción también la podemos dividir en 3 pasos bien importantes. El primer paso es donde esta ARN polimerasa se une al ADN. En los eucariotas, esta región donde se va a unir la polimerasa se llama promotor. Aquí, esta ARN polimerasa va a desenrollar el ADN y va a separar las 2 cadenas de ADN y utilizará una de ellas para generar una cadena de ARN mensajero. En el segundo paso, una de estas 2 cadenas es la que se lee. Vamos a recordar que el ADN tiene una cadena 5', 3'. Y la otra cadena sería 3', 5'. Bueno, la polimerasa va a abrir, ¿sí?, estas 2 cadenas y va a leer aquella que es 3', 5'. ¿Ok? Bueno, cuando lee esta cadena va a generar un ARN que es de 5', 3', idéntica a la que teníamos arriba. Bueno, cuando este ARN es producido, la ARN polimerasa va a llegar hasta un punto de stop. Este punto de stop o de término es bien importante porque le indica a la ARN polimerasa que hasta aquí va a dejar de leer y se va a desprender, liberando también el ARN mensajero. Este ARN mensajero, bueno, pues consta de esta información genética que viene de la cadena 3', 5'. Ahora, algo bien importante es de que si yo tengo una T en mi cadena de ADN, en mi cadena de ARN mensajero siempre voy a tener una A. Si yo tengo una A en mi cadena de ADN, siempre en mi cadena de ARN voy a tener una U. Siempre que tenga una C en mi cadena de ADN voy a tener una G. Y siempre que tengo una G en mi ADN voy a tener una C en mi ARN. Bueno, la T significa timina, la A significa adenina, la C citosina, la G guanina y la U uracilo. Si se fijan, en el ARN mensajero no existe la T. Solamente estamos sustituyendo esta T por esta U. O sea, en el ARN mensajero no existe la timina, únicamente el uracilo. Es por eso que aquí podemos observar que el complementario de T es la adenina, el complementario de la adenina es el uracilo, de la citosina es la guanina y así sucesivamente. Y bueno, este que tenemos aquí es el ARN mensajero, o sea, es el transcrito. Bueno, este ARN mensajero que es de 5' a 3', pues resulta una copia idéntica al ADN 5', 3' que tenemos aquí, ¿sí? Si se fijan, solamente lo único que cambia es la T por la U, pero todo lo demás sigue exactamente igual. Recordemos que la ARN polimerasa lee la secuencia 3 a 5, pero genera un ARN de 5 a 3. Ahora, este ARN mensajero va y sale del núcleo en el caso de las células eucariotas y se dirige a unas estructuras celulares que se llaman ribosomas. Ya que estos ribosomas leen esta información genética y la convierten a proteínas. Este proceso se llama traducción, donde los ribosomas convierten este ARN mensajero y lo traducen en proteína. Bueno, este ARN mensajero se va a leer de diferente manera. Y es que cada 3 letras
significa algo en particular. Cuando estamos hablando de ARN mensajero, cada 3 letras significan codones. Un codón, otro codón, otro codón, otro codón y otro codón. Cada uno de estos codones significa un aminoácido. Esos aminoácidos que nosotros ya hemos estado hablando en las clases anteriores. Y aquí les dejo esta tablita que les muestro aquí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una secuencia U, esta secuencia de codón significa fenilalanina. Al igual que el UC, estos dos significan fenilalanina. Si yo tengo una secuencia UGU, CGU, el primer codón significa cisteína. Y el segundo codón sería CGU. Busco la C, busco la G. CGU significa arginina. Y de esta manera puedo obtener información a partir de un código de ARN mensajero y obtengo ahora sí un dipéptido que, pues si es más largo, podemos denominarlo como proteína. Bueno, esta tablita se las voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan revisarla, descargarla, inclusive imprimirla y tenerla a la mano, porque la vamos a estar trabajando constantemente. Bueno, ¿cómo ocurre esta fase de traducción? Esta fase de traducción ocurre también en 3 fases, en donde el ribosoma, ¿sí? Este ribosoma, que consta de 2 partes, se une al ARN mensajero. Bueno, cuando se une este ARN mensajero, llegan otras sustancias que se llaman ARN de transferencia. Y cada ARN de transferencia es único, porque puede reconocer los codones. Reconocen los codones, ¿sí? Cada uno de estos ARN mensajero tiene cargando junto a él un aminoácido. Entonces, esto es la iniciación, donde un ARN de transferencia se une al ARN gracias al ribosoma. Luego sigue el paso de elongación, en donde varios ARN de transferencia se van uniendo al ARN mensajero formando una cadena polipeptídica. Y al final una terminación donde llegamos a un codón de paro. Si se dan cuenta, existen 3 secuencias que significan stop. Quiere decir que cuando el ribosoma reconoce cualquiera de estos 3 codones, la proteína termina aquí y se libera estos ribosomas junto con los ARN de transferencias y obviamente la proteína formada. Bueno, entonces aquí tenemos los 3 pasos. El paso en donde este ADN se convierte en ARN mensajero, ¿sí? Y luego tenemos donde este ARN mensajero se convierte en proteína mediante una traducción. Y esto ocurre gracias a una ARN polimerasa y esto ocurre gracias a un ribosoma. Bueno, vamos a tener una actividad. Esta pequeña actividad consiste en poder traducir y transcribir una proteína. Bueno, aquí les tengo un ejemplo para que ustedes puedan realizar solitos la siguiente actividad que les dejo en la plataforma. Les voy a poner una secuencia como la que vemos aquí. Recuerden que esto es ADN y el ADN siempre se lee de 3' a 5'. Bueno, a partir de aquí lo que yo quiero es generar un transcrito, convertirlo en ARN mensajero. Y el ARN mensajero siempre comienza con el 5'. Entonces voy a hacer el complementario de esta secuencia. Recordemos que si vemos una A, lo que yo voy a poner va a ser una U. Esto en ADN, esto en ARN. Si yo tengo una T,
lo que voy a poner va a ser una A. Si yo tengo una C, lo que voy a poner es una G. Y si yo tengo una G, lo que voy a poner es una C. Entonces, si yo tengo aquí una A, lo que tengo que poner es una U. Si tengo una T, pongo una A. Si tengo una T, tengo una A. Y así sucesivamente hasta completar esta secuencia. Aquí me adelanto un poquito. Ya les tengo esta secuencia que vemos aquí. En donde, pues a partir de esta secuencia obtuve una secuencia de ARN mensajero de 5 a 3. Ahora, lo más importante aquí es comenzar a identificar los codones. Los codones, recuerden que es esta tablita que nosotros teníamos aquí. Y lo más importante de estos codones es identificar el codón de inicio. Este codón de inicio siempre de los siempres va a ser un AUG. Entonces, lo que voy a hacer es de mi secuencia de ARN, va a ser buscar la secuencia de inicio, que es AUG. Si se fijan, aquí se encuentra la secuencia AUG. No comencé desde acá, sino empecé a contar a partir del AUG. Y a partir de aquí, cada 3 voy a pintarlos de un color. Tengo el codón de inicio, y luego el siguiente codón que es de 3, los siguientes 3, los siguientes 3, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo encuentre un codón de paro. Y estos codones de paro pueden ser UAA, UAG y UGA. Si se fijan, yo tengo una secuencia que termina en UGA. Y este UGA es un codón de paro. Entonces, mi proteína va a estar constituida por 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Voy a tener una proteína de 4 aminoácidos. Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? El AUG siempre va a significar metionina. Todas las proteínas comienzan por metionina. Pero recuerden que siempre que tengo una proteína tengo que indicar el grupo amino del lado izquierdo. Entonces pongo el grupo amino, pongo la metionina y luego busco qué significa CGA. Me voy a mi tablita y busco CGA. Aquí tengo la C, aquí tengo la G, entonces aquí busco CGA, significa arginina. Entonces pongo ahora que eso significa arginina. Y así sucesivamente con todos. El stop no cuenta. Aquí solamente tendríamos 4 aminoácidos. Estos cuatro aminoácidos son los siguientes, ¿sí? El grupo amino terminal del lado izquierdo, la metionina, la arginina, la serina y nuevamente una metionina. Y no se les olvide poner siempre el grupo carboxilo terminal del lado derecho. Y de esta manera tengo una proteína formada por 4 aminoácidos. Recuerden siempre buscar primero el grupo AUG y luego identificar dónde termina la proteína y ahora sí llenar de aminoácidos cada una de ellas. Entonces, de esta manera terminamos esta clase de hoy y les voy a dejar algunas secuencias para resolverlas para la siguiente clase. Nos vemos, que tengan bonito día y mucho éxito en estas actividades.